Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Y beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama, quiero ser íntimo. Y yo sé que no hay nada entre nosotros. Mi corazón te canta, Jesús. Y beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. O díselo. Y beso tus pies, mi amado Jesús, delante de todos, amado. Solo quiero verte sonreír. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendecimos tu nombre. Bendito Dios Padre, te alabamos. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Queremos en esta hora, Señor, decirte y alabarte. Darte las gracias a ti, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Papá. Nuestro Padre, nuestra paz eres tú, Señor. Que, Dios mío, tú obraste para darnos la paz. Para, Dios mío, Señor, hacer la paz. Te alabamos, Señor, porque en Cristo, tú, Dios mío, nos has dado, Señor, Dios mío, la bendición de poder, Padre, Señor bendito, Dios, estar en tu presencia, inquirir,
hablar contigo, Señor, porque, Padre, podemos hablar contigo. Lo podemos hacer, podemos, Señor, decirte, adorarte, exaltarte, Señor Dios mío, en la paz, en esa paz, porque en ese pacto nuevo, tú, Dios mío, nos diste paz, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón. Por eso queremos que en esta hora, Señor, conformidad, Señor, a tu gracia, a tu verdad, te impartas, Señor, te impartas por medio de esta palabra, por medio de lo que tú, Señor, en esta hora vas a ministrar como palabra tuya, Señor. Te pido que limpies mi boca, mi corazón, Señor, que me laves, que me purifiques a través, Dios mío, del pacto, Dios mío, la sangre de Cristo, porque por el derramamiento de esa sangre somos justificados, como también somos limpiados con esa preciosa sangre. Dito eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, para siempre. Tu misericordia. Gracias, papá. Te bendecimos y te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Te bendecimos, mi Dios. Gracias por las vidas que se conectan, por los hermanos que están ahí presentes, Señor, para en este tiempo, Señor, seguir recibiendo tu palabra implantada, que ministras, Padre, lo que das, lo que tú vienes a concedernos, Señor, por la gracia que es en Jesucristo, nuestro Dios. Cristo Jesús como Señor nuestro, por lo cual te pedimos que sea tu reino estableciéndose cada día, que tu voluntad se haga, Señor. Por voluntad tuya queremos siempre andar, hacer las cosas por voluntad tuya. Por voluntad tuya, Señor. Por mandato tuyo. Queremos conducirnos como peregrinos, como hijos, también como siervos, Padre, sobre esta tierra, haciendo tu voluntad. Siguiendo el ejemplo, mi Señor, de hombres y mujeres que se sujetaron a ti, que estuvieron, Señor, ciertamente viviendo en obediencia, Padre, una obediencia a ti, una entrega a ti. Por eso yo te ruego que nos ayudes también a nosotros a vivir obedientemente, sujetos a ti. Restáuranos en lo que es la obediencia, Señor. Restáuranos en lo que es esa obediencia, papá, en obedecerte, porque es mejor obedecerte. En eso te complace, Señor, que los muchos sacrificios. Señor bendito, Dios mío, estar sujetos a lo que tú quieres, Padre, a lo que tú quieres, a lo que el Espíritu Santo esté indicándonos, nos esté revelando, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones a todos los hermanos, a los que se reúnen fielmente, los que están ahí, en la fidelidad que Dios ha puesto en sus corazones, porque es el Señor el que ha puesto fidelidad. Es el Señor el que ha puesto en cada corazón el buscarlo, el buscarlo. Porque hay un sentir en este tiempo y viene de Dios, y es el que le busquemos, es que nos volvamos a Él. Hay un llamado que Dios está haciéndole a sus hijos y es volverse a Él. Ese llamado nos lo está haciendo el Señor, que nos volvamos a Él de todo corazón, que lo busquemos de todo corazón, en ruego, en súplica, rasgando el corazón, como lo cita el profeta Joel, que rasguemos el corazón entre la entrada y el altar, gimamos en su presencia, nos convirtamos al Señor, porque al ver, mis hermanos, las señales de los últimos tiempos, porque estamos viendo esas señales, nos tenemos que apercibir de lo que es, de lo que es la voluntad de Dios y de lo que quiere Dios.
¿Qué es lo que quiere Dios? Que su pueblo se convierta a Él. Él quiere eso, vidas totalmente rendidas a Él, vidas convertidas al Señor. Conversión, una conversión total, lo que está buscando Dios de la iglesia, de su pueblo, de cada nacido de nuevo, hermano, porque este llamado es para los que son hijos. Dios llama a sus hijos a que se vuelvan a Él. Dios llama a su pueblo a que se vuelva a Él. ¿Cuántas veces Dios llamó a Israel para que se volviera a Él, para que se convirtiera a Él? Haciendo muchos llamados del Señor y hablando de muchas maneras, levantando los profetas para que hicieran ese llamado, porque era la voz de Dios en la boca de todos estos profetas que le hablaban a un pueblo, Dios hablándole, Dios amonestando a su pueblo, exhortando a su pueblo, para que su pueblo se apercibiera y se volviera a Dios, dejando su maldad, dejando su pecado, dejando la idolatría, porque el pueblo se había sumergido en idolatría, paganismo, en apostasía, y eso era lo que había en el pueblo, esa condición espiritual, una decadencia terrible, una ruina terrible, cautiverio, todo lo que vino. Y, y Dios siempre, siempre haciendo ese llamado. Por eso Él nos abre las escrituras para que nosotros, mis hermanos, nos entreguemos a Él, entendamos lo que Él quiere, lo entendamos, porque no nos abre la palabra por abrirla. Él nos dio el mandamiento de escudriñar Nehemías y nos está ilustrando el Señor a través de la palabra, a través de lo que Él revela en esta palabra. En cada uno de los capítulos que Él nos ha dado y, y ha impartido la palabra y ha impartido el Señor su consejo para que nosotros nos demos por entendidos, para que penetren bien estas palabras a nuestros corazones. Como el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, hagan que estas palabras penetren bien en vuestros corazones, que tiene que penetrar la palabra. Tenemos que siempre, siempre estar abiertos, corazón abierto a la palabra, a lo que Dios quiere, atentos, muy apercibidos. Por eso el Señor nos llama, nos exhorta a que estemos despiertos, muy despiertos, que estemos ahí, mis hermanos, velando en la presencia de Él, clamándole, o el Espíritu Santo nos vaya mano llevando. Si es de alabarlo, lo alabamos, si es de adorarlo, lo adoramos, como el Espíritu Santo nos vaya inspirando. Así lo vamos haciendo. Lo importante es estar en una relación íntima con nuestro Dios. Una relación estrecha, estrecha. Dios quiere que estemos en esa relación, hermano, una relación muy cercana. Dios no quiere a sus hijos lejos. Dios quiere que sus hijos y sus hijas estén cerca de Él, cerca del Señor. Por eso lo importante es tomar en serio la palabra, tomar en serio a Dios, tomar en serio lo que son sus mandamientos, no ignorar los mandamientos, no ignorarlos, no ignorar cuando Dios te esté exhortando, cuando el Señor te esté hablando algo. Cuanto a lo personal, no hay que ignorar, sino estar atentos, estar apercibidos, poner por obra su palabra. Ser hacedores de la palabra. Por eso el Señor nos habló también de una forma abundante en el libro de Santiago. El Espíritu Santo también me guió a enseñar acerca de Santiago. Y ahí Dios nos habló de lo importante de ser hacedores de la palabra. No oidores, simplemente oidores que escuchan, se emocionan y se olvidan. Que al poco rato se olvidan de lo que Dios les habló o de las advertencias o los consejos.
se olvidan. Entonces Dios no quiere oidores olvidadizos, sino pueblo que está presente, que tiene presente, que recuerda siempre. Qué importante recordar siempre lo que Dios nos viene hablando. Ayer nos dio una poderosa palabra y nos la dio ayer como, como bendición, como la porción que Él tenía para darnos el día de ayer y para bendecirnos por medio de lo que nos impartió. Por eso cada día nos va dando el Señor el maná, cada día nos va dando su pan, su palabra, cada día. Y el saber que lo que Él suministró ayer fue para fortalecernos, para ministrarnos, porque nos ministró bastante, y Él lo ha venido haciendo, así en las vigilias también, nos ministra abundantemente. Y todo para que esto nos aproveche, para que crezcamos y para que lo conozcamos más. Porque el propósito es que lo conozcamos más, que lo amemos más y que nos demos más para el Señor. Es importante que te des completamente para Él, completamente, que no reserves nada para ti. No podemos reservar nada para nosotros mismos, mis amados hermanos, sino que nos debemos dar por completo al Señor, por completo. Que nuestra entrega sea total, total y sin condiciones, y sea una entrega genuina, genuina, porque Dios está buscando un pueblo que se entregue a Él genuinamente, no por un interés, no por interés, porque muchos buscan a Dios por interés, y eso Dios quiere quitar del corazón de sus hijos ese interés, para que no lo busquemos por interés, ni le sirvamos por un interés, no mi hermano, porque no sería un amor sincero. Todo lo que hagamos para Dios sea de corazón y sin interés, no buscando el beneficio, aunque Dios nos bendice, aunque Dios nos recompensa, porque lo hace así, mis amados, Él nos recompensa, nos bendice, nos provee, nos da añadiduras, pero ese no tiene que ser nuestro interés, nos tiene que apelar es el amor a nuestro Dios, el amor a Él, la devoción a Él, eso es lo que tiene que siempre primar en nuestros corazones. Si estamos acá es por amor, siempre por amor, no buscamos que nos promocionen, no buscamos que nos exalten, no buscamos la gloria de los hombres de ninguna manera. Buscamos es que Dios sea exaltado, que el nombre de Dios sea glorificado. Buscamos es que las vidas se restauren. Qué importante que las vidas que están buscando se restauren, se sanen, que el alma se sane en totalidad, el corazón, sus vidas, en lo personal, sus casas, sus hogares, aquellos que tienen hijos, sean restaurados. Eso es lo que nos apela, que el pueblo de Dios no esté enfermo, que el pueblo de Dios no esté más en escombros, que el pueblo de Dios no esté más en cautiverio, que el pueblo de Dios no esté más en ataduras, que el pueblo de Dios no esté más amarrado a nada, ni siquiera a este sistema, ni siquiera a este mundo, sino que como pueblo nos vayamos desatando cada día más de este mundo, de lo que es terrenal. Todo lo que, mis hermanos, es contrario a Dios, porque este sistema, este mundo es contrario a Dios, y, y no podemos nosotros ser esclavos de lo que es contrario a Dios, de ninguna manera, porque nuestra fidelidad es para Dios, nuestra lealtad es para nuestro Dios, es para Él, es para Él. Así que mis hermanos, somos de Dios, somos de Cristo, somos su pueblo, somos de su reino, nos llamó a su reino, nos reveló su reino, nos ha venido a dar su reino, y Él ha venido a hacer cosas muy maravillosas en este último tiempo. Por eso los oídos se abren, el corazón se ensancha, los sentidos se agudizan más en cuanto a lo que es
la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios, mis amados. Vamos a Nehemías capítulo 10 y vamos a escudriñar ahí acerca de lo que habla este capítulo. Le pido al Espíritu Santo que me ayude, que nos ayude a todos, tanto como es el exponer la palabra, como también el recibirla, el saberla recibir. Porque la palabra hay que saberla también recibir en el Espíritu. Recibirla en el Espíritu, no en la carne. La palabra no se recibe en la carne, sino en el Espíritu. Porque esta palabra es digna de ser recibida por todos. Esta palabra preciosa, maravillosa, gloriosa, un tesoro. Algo que es, hermano, invaluable, la palabra de Dios, que tiene un valor que excede todo lo que podamos nosotros, hermano, lo que podamos entender. El valor que tiene lo de Dios. Dios mismo, su bendita y poderosa palabra, como un legado de enseñanza, de manual de vida, que Él nos ha dado para que aprendamos, para que sepamos, mis hermanos, discernir y sepamos recibir la palabra implantada. No nos cansemos de la palabra. Tú te puedes cansar de muchas cosas en este mundo, en esta tierra, pero mi consejo, mi amado y mi amada que me escuchas, nunca, nunca, nunca te canses de Dios. Nunca te canses de su preciosa palabra. Atesórala, ama al Señor, ama su palabra, ama su consejo. Hay que amarlo, hay que amarlo y comer la palabra. Que siempre el Señor le dio orden a sus siervos de que se comieran la palabra. Cómete el rollo, cómete la palabra, escudriña la palabra, escudriña las escrituras, así como el Señor Jesucristo mandaba a muchos a escudriñar las escrituras. Y así como hombres aprendieron aún desde su niñez a tener comunión con la escritura, como Timoteo, que desde niño aprendió las escrituras y las supo aplicar a su vida, y eso le bendijo grandemente, grandemente, porque le capacitó, lo llevó a ser un hombre tremendamente preparado para lo de Dios, porque Dios lo preparó, el Espíritu Santo, enteramente preparado para lo que era la obra y el propósito que Dios tenía con su siervo. Por eso no nos debe a nosotros dar pereza escudriñar, leer, indagar, inquirir en la palabra. No perder el tiempo, hermano, viendo por ahí basura, viendo inmundicia, entreteniéndonos, porque ahorita el diablo ha puesto mucha entretención, mucha distracción en las redes, en estos aparatos, pero no podemos nosotros descuidar una salvación tan grande. No podemos descuidar lo de Dios por entretenernos, por dejarnos llenar por lo que el mundo nos ofrece, porque el mundo te ofrece mucho, pero todo lo que te ofrece el mundo te lleva a la perdición, te lleva a la desgracia, a la muerte, a la sequedad, a la ruina. Pero lo que nos ofrece Dios, lo que nos ofrece Dios nos lleva a lo eterno. Por eso hay que velar por lo eterno. Por eso si estás ahí conectándote diariamente, no te canses, porque el primer beneficiado eres tú. El primer bendecido, bendecida, eres tú, de que tú te has dispuesto y estás ahí atento a oír la palabra, que no coge lo de Dios como algo monótono, no. No, por eso si eso llega a sentir tu alma, tu corazón, esa monotonía, métete con Dios, clámale a Dios, ora en lenguas, intercede en el Espíritu y, y lo que se tiene que encender se enciende otra vez y se aviva, porque el fuego se tiene que avivar. En vez de apagarse, se tiene que avivar. Por eso hay que soplar sobre las ascuas de fuego para que el fuego arda más, para que la llama sea una llama intensa, avivada, vidas avivadas, hombres y mujeres que están avivados, que muestran gran solicitud para lo de Dios, diligencia,
diligencia para estar en las cosas del Señor. Así que, hermanos, capítulo 10 de Nehemías, vamos a leer, no vamos a leer desde el verso 1, sino vamos a leer desde el verso 28. Esto hace parte del pacto que el pueblo hizo, porque el pueblo, después de que escuchó toda esa oración que hizo Esdras, cómo el pueblo empezó a entender, el pueblo empezó a inclinar su corazón hacia el Señor y hacia sus mandamientos, su palabra. Porque el mismo pueblo, Dios le dio revelación al pueblo de que estaban mal, de que se habían alejado de sus mandamientos, que no estaban haciendo la voluntad de Dios, no la estaban haciendo. Así que a la luz de la palabra, lo fueron entendiendo. Mire lo lindo, porque es que a la luz de la palabra podemos entenderlo. Por eso lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Es la preciosa palabra, porque a la luz de la palabra entendemos, se revela nuestra condición. Recordemos que la palabra es como ese espejo que revela nuestra condición, porque se muestra lo que hay, lo que hay, lo que hay en lo interno, porque la palabra escudriña lo interno, nos escudriña. Así que Dios nos está escudriñando con linterna, internamente, valga la redundancia, pero así lo está haciendo Dios a través del Espíritu Santo. Entonces el pueblo se empezó a comprometer con Dios. Mire, porque es que el compromiso, mis hermanos, no es con los hombres. El compromiso es con Dios. Tu compromiso es con Dios. Por eso tú te debes a Dios, todos nos debemos a Dios, como hijos. Como hijos, amén. Como pueblo nos debemos a Él. Que nos debemos someter a lo que estableció el Señor, amén. Que nos debemos sujetar, amén. Porque así lo estableció Dios. Pero tu compromiso es con Dios. Es con el Señor. Tú te debes a Él. Por eso vemos cómo el pueblo hizo una fiel promesa. Ahí hizo una fiel promesa de obedecer a Dios, de obedecerlo. El verso 28 dice ahí: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, y dice que aquí estaban incluidos todos, tanto sacerdotes como los levitas, todos estos servidores, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Mire eso, todo el que tenía comprensión y discernimiento, porque es que Dios vino a darles comprensión y vino Dios a poner discernimiento. Y esto es precioso, porque es que lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo es eso, dándonos comprensión y poniendo ese discernimiento. Por eso el Señor vino a darnos claridad, aclarar nuestros ojos, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Vino Dios en este tiempo a ungir nuestros ojos con colirio. Con colirio. Ahora Dios en su misericordia nos vino a abrir los ojos para que entendamos, para que veamos la realidad espiritual, porque estábamos acostumbrados a ver la realidad natural con nuestros ojos físicos. Estamos tan acostumbrados a lo cotidiano y a lo natural, que ahora, mis hermanos, Dios vino a hacer una obra nueva y poderosa, y es abrir nuestros ojos espirituales. Por eso nos dio ojos para ver, corazón para entender y oídos para oír. En lo que el Señor vino a hacer, hermanos. Ahora podemos ver, podemos entender por esa misericordia, podemos entenderlo, podemos comprenderlo por la bondad de Dios.
porque quien te está impartiendo estas cosas es Dios, no el hombre, es Dios. Porque hágase un autoexamen. Haz ese autoexamen y mírate lo que era antes a lo que es hoy. Y cuánto Dios ha venido a hacer en este tiempo en tu vida. Entonces compara lo que fue la religión, lo que fue lo de los hombres, lo que aprendiste con los hombres, y ahora lo que es la vida en el Espíritu, lo que es el reino de Dios, y lo que es estar en la escuela de Dios, que es tan diferente. ¿Qué es tan diferente? Porque en la escuela de Dios todo se hace a la manera de Dios. Y como Dios va haciendo y como Dios va impartiéndose y va formando a cada uno de sus hijos. Por eso a sus hijos no los deja a oscuras. A sus hijos no los deja, mis hermanos, en las tinieblas. A sus hijos los alumbra. Dios alumbra a sus hijos. Por la misma revelación que Él le da a sus hijos, a su pueblo, a su remanente. Porque Él se place en hacerlo. Él se place en hacerlo. Por eso las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. ¿Y a quién? A quien Dios quiera revelarle. Porque es como Dios quiera hacerlo. Como Dios quiera hacerlo. Y es Dios quien lo determina, hermanos. Es Dios. Es el Señor. Así que somos privilegiados, bendecidos, bienaventurados. Y ser bienaventurado es ser feliz. Nos sentimos felices porque el Señor nos ha tenido en cuenta. Siempre, hermano, mi hermana que me escucha, te debes sentir gozoso y feliz porque Dios pensó en ti, Dios te tuvo en cuenta, Dios te eligió a ti, Dios te predestinó, Dios te escogió, Dios te ha traído a este ministerio con el propósito de restaurarte, de levantar tu vida, levantarte de todos esos escombros en que estabas, en lo que vivías, porque tu vida era una ruina, tu vida era, mi hermano, mi hermana, una vida de mucha desventura, pero ahora Dios te ha traído a este mover de restauración y te ha metido bajo el manto del Señor, bajo un manto de restauración, de sanidad, de liberación, que es lo que Dios ha determinado para sus hijos y para sus hijas, liberarte, sanarte, levantarte. Y eso lo está haciendo Dios por medio del Espíritu Santo, una preparación muy poderosa que el Señor está haciendo en sus hijos y en sus hijas para luego de eso llevarnos con Él, llevarnos con Él. Bendito sea su nombre. Por eso todas las deudas se están saldando. Todo se está saldando, hermano. Todo, todo. Todo se está ordenando, todo se está arreglando. Todo se está poniendo en su lugar. Porque Dios vino a ordenar la casa, la está ordenando. Vino a ordenar tu vida y lo está haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos como el pueblo, todo el pueblo, sacerdotes, porteros, cantores, levitas, ya se estaban, hermano, disponiendo. Recordemos que ya el templo había sido también reedificado, que el templo fue reedificado, fue levantado el templo, mis hermanos, usando Dios a Zorobabel como instrumento para que restaurara el templo. Y así se hizo, así se hizo, 70 años antes de la restauración del muro, ya el templo estaba restaurado. Después vino la restauración de los muros, del muro que rodeaba la ciudad, que protegía la ciudad. Y después de esa restauración del muro, pues también viene toda esta serie de restauraciones que Dios imparte en su pueblo. Dentro de eso es hacer volver el corazón del pueblo a Dios, hacer volver los corazones a los mandamientos de Dios, que es lo más grande que Dios está haciendo en este tiempo, hacer que sus hijos se vuelvan a Él. Esa es la restauración, donde el corazón de los hijos se volverán al Padre, primeramente al Padre Celestial, primeramente al Padre Celestial.
Después de que todo esté restaurado con Dios la relación se restaura, la comunión se restaura. Entonces, luego se tiene que restaurar las cosas de esta tierra y con las personas y con los que están cerca como los que están lejos. Entonces, Dios mismo va haciendo una obra muy poderosa y nos va dando la comprensión y nos va dando el discernimiento. Bendito sea su nombre. Verso 29 dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Ellos ya estaban decididos, miren mis hermanos, porque ellos ya tenían una decisión en su corazón y era andar en el mandamiento de Dios, en la ley. Fíjese que, recordemos que en el Antiguo Testamento, pues, el pueblo era llamado a guardar la ley. Ya en el Nuevo Testamento, Cristo nos redimió de la ley, como lo dice allá en una de las cartas apostólicas, pero hay una demanda para nosotros y es, hermano, y es vivir el mandamiento, guardar el mandamiento en nuestro corazón. Ya esa ley ceremonial no es para nosotros, pero sí tenemos que vivir la ley moral. Es así. Y tenemos que ser leales y tenemos que ser íntegros. Por eso Dios nos va dando esto. Recordemos que lo que antes escribió fue para nuestra enseñanza. Y somos enseñados a través de lo que Dios obró en el corazón del pueblo y cómo el pueblo reacciona a la enseñanza, cómo el pueblo reacciona a la palabra misma, cuando se abre la palabra, cuando se abre el libro, cómo el pueblo reacciona, cómo el pueblo se empieza, hermano, a ordenar lo que Dios hace a través de la intercesión, porque después de una intercesión viene la respuesta de Dios. Escuche bien, después de una intercesión viene la respuesta. Cuando esa intercesión es en el Espíritu, cuando esa intercesión está dentro de lo que es la voluntad de Dios. Por eso siempre hay que orar en lo que es la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va llevando a lo que es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos va enseñando, Él nos va llevando, nos ayuda, porque somos débiles, pero Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda. Así que mis amados, cuando esa oración es en el Espíritu, en la voluntad de Dios, hay respuesta. Escuche bien, hay respuesta, hay contestación. Dios empezó a responder, tocar los corazones, porque quien toca los corazones es Dios. Es Dios, es Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo nos lleva a orar, nos lleva a interceder, nos lleva a pedir para que Dios ministre un corazón, una vida, toque un corazón, pues es porque Dios lo va a hacer, esa vida. Es porque Dios va a hacer algo en esa vida. Es porque el Señor tiene un propósito con esa vida. Y va a hacer algo, lo va a hacer. Él no manda a sus siervos ni da instrucciones por darlas, ni da mandamientos por darlos. Todo lo da porque Él tiene un plan y un propósito. Así que Dios da respuesta a la intercesión del sacerdote Esdras y el pueblo se reúne y todo esto, todo lo que empieza a acontecer acá, acontecimiento, el mover, el avivamiento, la manifestación de Dios, la impartición que Dios vino a hacer en su pueblo, todo ese pueblo que estaba siendo, hermano, restaurado. Recordemos que era un remanente que Dios sacó de Babilonia, lo trajo a Jerusalén, lo volvió a la tierra santa, lo volvió a la tierra prometida. Y empezó el Señor a restaurar más de 50,000 judíos que salieron de Babilonia. Ahora, ellos se reúnen y ellos se deciden por Dios, deciden que andarían en los mandamientos, en la ley de Dios que fue dada por Moisés, dice ahí, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Dios.
Siempre, hermano, tenemos que ir al Señor y decirle al Dios poderoso, porque estamos en el nuevo pacto y le hemos de decir, Señor Dios poderoso, que nos fortalezca en el espíritu, que nos dé las capacidades, que las imparta, esas capacidades ungidas, que las desate sobre nuestras vidas y sobre todo para poderlo obedecer, poderlo agradar, porque al Señor no se puede agradar en la carne, no, mi hermano, el Señor se agrada en el espíritu, de acuerdo a lo que es la naturaleza de Dios, de acuerdo a lo que es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios no es carnal, la naturaleza de Dios es espiritual. Por eso los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Y no estoy hablando de cantarle, estoy hablando de someternos y obedecerle. Y toda vida que le obedece es un adorador. Toda vida que se somete, esa vida está adorando al Señor. Si Él te da una instrucción, pues tú en el espíritu la, vas, a, la vas a obedecer. Te dispones, porque en esa disposición el Señor obra, mis amados. Ahí el Señor, ahí Dios se imparte en esa disposición y te ayuda. Dios sabe que somos débiles, claro, el Señor conoce nuestra debilidad. El Señor sabe de qué, hermano, de qué estamos hechos, porque Él nos creó, Él nos hizo del barro, del polvo. El polvo de la tierra fuimos hechos, mis hermanos. Somos tiestos de barro. Por eso los tiestos con los tiestos, como dice allá un Señor a través de uno de sus profetas. El hacedor es Él, que nos ayuda a Él en nuestra humana debilidad. Entonces le pedimos, pero eso tiene que estar en el corazón. Fíjese que Dios te pone eso en el corazón. Fíjese eso, porque cuando Dios pone eso en tu corazón, de que le busque, de que seas fiel, de que tengas devoción, de que seas piadoso, que seas piadosa, fíjese que eso vino del Señor, eso vino de Dios, eso vino de Dios. Eso de que estés ahí conectadito, conectadita, de que estés ahí fielmente allá en su casa, porque qué bendición, porque estás en tu casa, estás en la comodidad de tu casa, podrías estar haciendo otras actividades, podrías estar quizás ocupando tu tiempo en otras cosas, pero tú te has decidido por Dios. Y eso el Señor lo mira. Las intenciones del corazón el Señor las mira, mis amados, las disposiciones, todo eso el Señor lo está mirando, lo está mirando. Él está mirando con qué disposición sus hijos y sus hijas se acercan a Él. Él está mirando cuál es tu compromiso con Él, cuál es el amor que tú profesas por Él. Él lo está mirando, Él está sopesando, Él está, mis hermanos, observándonos, que los párpados del Señor están sobre sus hijos, los ojos del Señor están sobre sus santos, sobre sus escogidos. Por eso qué lindo cuando usted dice, oh, es un deleite el poderme conectar un día más, estar en la presencia, el poder estar con mis hermanos. Bueno, pues no estamos congregados físicamente, pero estamos en el espíritu, congregados espiritualmente, donde en medio de esto está Dios, en medio de esta reunión está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la presencia. Podemos sentir ese altar encendido, podemos sentir ese fuego, que hay un fuego. En este mismo instante hay un fuego, que es el fuego del Espíritu Santo, la presencia del Señor. Te lo digo por testimonio, te lo digo porque así de esa manera el Espíritu Santo lo puedo sentir en su fuego, en su presencia, una cobertura, hay un manto acá, puedo sentir el Señor acá en medio de su pueblo, en medio de este remanente que Él ama, pueblo humilde que Él está levantando. ¿Qué Él está levantando? Vidas que Él está levantando. Fíjese que Dios se ha dirigido a ti. Bien podía el Señor dirigirse a multitudes, a millares, pero se ha dirigido a ti, porque eres de gran estima para Él. Eres honorable para el Señor. Por eso Él está restaurando todo lo que los hombres dañaron en ti.
porque dañaron tu estima, dañaron tantas cosas, las emociones las dañaron, los sentimientos los dañaron, pero Dios está restaurando cada área de tu vida, está sanando para que no te sientas menospreciada ni menospreciado, sino te sientas que eres un hijo del Señor, que eres un escogido, un amado, una amada, que Dios te ha amado, y porque el Señor, el Dios Todopoderoso, te dice que eres un especial tesoro para Él, que eres la niña de sus ojos. Y así el Señor, mis hermanos, hace saber lo que Él siente por ti, lo que Él siente, lo que está sintiendo por su pueblo, por sus hijos, por sus hijas que se esfuerzan, que sacrifican sueño, que sacrifican tiempo, tantas cosas. Dios está mirando eso y por eso hay un Dios poderoso que Él se imparte en abundancia, porque donde hay corazón Él se imparte, donde Él encuentra humildad, cuando Él encuentra humildad en una vida, ahí llega el Señor. Y Él se complace con los humildes. Él se complace, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay un Dios que lo está sopesando todo, que lo está mirando todo. Y que lo está escuchando, porque tus oraciones están siendo escuchadas. Ahora, en este tiempo hay oraciones en el Espíritu que están subiendo delante del Señor. Hay oraciones en el Espíritu que están llegando a los oídos del Señor. Y Dios está escuchando esas oraciones. Así como en otro tiempo Dios escuchó personas que oraron por nosotros, vidas que Dios puso a orar por nosotros. Usted no sabe las personas que oraron por usted. Yo muchas veces desconozco los que vinieron a orar por mí, pero Dios los puso. Porque después de una intercesión, después de un clamor, después de orar, Dios empieza a hacer su obra poderosa. Nada Dios hace sin antes mandar a su pueblo a orar. Primero lo manda a orar, primero lo manda a clamar. La obra de la restauración del muro no empezó de una vez, sino lo primero fue que Nehemías empezó a orar. Él oró, él clamó, y todo se empezó, hermano, a aparejar. Dios empezó a aparejar las cosas, Dios empezó a unirle personas, Dios empezó a traerle ayudas, Dios empezó a desatar los recursos para poder hacer la obra de Dios. Entonces el Señor empezó, hermano, a hacer esa obra, a tocar los corazones para que hubieran los recursos, para que hubieran los recursos. Entonces el Señor sostiene, Él sostiene. Bendito sea su nombre, aleluya. El que invita paga, y Él nos ha invitado y Él se encarga. Él se encarga. Y por eso, cuando Él ministra un corazón y empieza a levantar una vida para que sea esa persona sea una columna financiera, una columna que va a bendecir la obra, pues hermano, esa fue la elección de Dios en tu vida y esa es la gracia que Dios te ha dado para que sirvas a Dios, para servir a Dios. Servir a Dios no es solamente predicar, hermano. Muchos piensan que servir a Dios es tener un micrófono y estar en un púlpito y estar predicando. No, servir a Dios, hermano, se sirve de muchas maneras, conforme a lo que Dios estableció y a las funciones establecidas por el Señor. Recordemos que en el cuerpo de Cristo no hay posiciones, sino funciones. Funciones que Dios nos delega, nos las delega a Dios. Lo importante cuando Dios te delega, te pone a hacer algo, una obra, un servicio, Dios te puso ahí. Sé fiel, Señor, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Por eso si el Señor te bendice y te da y te prospera, es para que tú seas fiel con Dios y con su obra, con su propósito, con su propósito. Eso lo debemos entender claramente. Por eso el Señor tantas cosas está haciendo, el Dios poderoso, limpiándonos del corazón, sacando de nuestro corazón cosas que no eran de su agrado. Todo eso que el diablo había sembrado, los hombres sembraron, Dios ha venido a hacer una limpieza. Él ha venido a podar su viña, a podarla, limpiar los corazones. Para que, hermano, no haya en nuestros corazones el prejuicio, o la avaricia, o la codicia, o el amor, la idolatría al dinero.
al dios Mamón, que es el dios del dinero. Y muchos se postran ante ese dios y adoran ese dios. Porque hermano, cuando tienen eso, dígame, hermano, ¿cómo, cómo son? Pero cuando no lo tienen, pues vemos cómo muchos se descomponen y muchos, pues, para muchos ya Dios no existe y ya Dios no está y ya Dios no, mejor dicho, lo abandonó, lo dejó, porque todo lo sopenan a través de el dinero, de lo material. Por eso Dios nos está, hermano, lavando, limpiando, todo lo que Dios está haciendo. Qué lindo. Por eso dele la gloria a Dios. Bendiga el nombre del Señor. No se canse de alabarlo, no se canse de bendecirlo, de exaltarlo por toda la obra que Él está haciendo, por todo lo que Él está haciendo, porque cosas grandes Él está haciendo en medio de su pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vemos cómo el pueblo acá decide y pacta con Dios cuanto era el cumplir con el Señor, obedecerlo, el obedecerlo. Ya había un pueblo de corazón decidido a obedecerlo. En otras palabras, basta ya toda desobediencia, basta ya está bueno, basta ya toda rebeldía, ya no quiero más rebeldía, ya no más con eso, ya no más desobediencia, ya no más con eso, ya no más obstinación. Qué lindo cuando una persona se decide así de esa manera, dice, ya no más con lo mismo de lo mismo no. Ya no más con esa doble vida, ya no más con este pecado, ya no más. Sobre todo el pecado de la desobediencia. Ya no más. Renuncio a eso. Qué lindo eso, cuando el Señor nos lleva a renunciar, cuando el Espíritu Santo te está diciendo, hijo, renuncia a eso, renuncia, ya no más con eso. Ya no más separado de mí, ya no más lejos de mí, porque separado de mí no, nada has podido lograr, nada has podido hacer. Qué lindo cuando usted se decide, dice, no, ya no más, mire por lo que he pasado sin hacer la voluntad de Dios, por vivir perdidamente, por hacer lo que me daba a mí la gana hacerlo, y ahora mire cómo estoy, mire cómo fue mi vida, pero ahora en Dios las cosas son tan diferentes, porque ahora en Dios, hermano, y estando en Cristo las cosas son distintas. Por eso hay algo que Dios ha venido a restaurar en ti y es la paz, para que estés en paz, para que tengas paz, mis hermanos. Qué lindo, porque es que la paz no nos la da el dinero, la plata, la paz nos la da Dios. La paz nos la ha dado Cristo, el que dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Eso no se puede comprar con plata, hermano. No, Dios nos lo dio por gracia, por amor y misericordia. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Entonces ellos aquí, corazón se deciden, el verso 30 dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Recordemos que Dios había dado ese mandamiento antes de que poseyeran la tierra, antes de que entraran a la tierra, que el pueblo tenía que estar apartado, santificado para Dios, que no podía mezclarse con otros pueblos, que no podía hacer alianzas con otros pueblos, ni que sus hijos se casaran con inconversas, ni que las hijas se fueran a casar con inconversos, con impíos. Por eso Dios nos ha puesto en este tiempo a orar por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, para que Dios tenga misericordia y los preserve, para que ellos no vayan a emparentar con impíos, para que no vayan a tener relaciones conyugales con gente inconversa, porque eso va a ser espina a su costado, eso va a ser tropezadero. Y así pasó con Israel. Israel no obedeció a Dios. Vemos cómo Israel se pervirtió, cómo el pueblo de Israel se mezcló con los pueblos paganos en Canaán, se mezcló con todos esos heteos, fereceos, los hijos de Anac, los cananeos. Todos estos eran pueblos malos.
gente mala, perversa, que no temía a Dios. Gente que hacía pasar por el fuego a los hijos, que los ofrecían a los demonios, en cultos a Baal que hacían, en cultos a dioses como Astarot, todos esos dioses que adoraban los paganos. Y el pueblo se inclinó a esa adoración y a esos cultos, a esos ritos que hacían, pasando los hijos por el fuego, haciendo sacrificios humanos, cosas que jamás Dios mandó hacer al pueblo. Pero el pueblo se pervirtió. El pueblo se pervirtió, mis amados. Toda esa perversión que vino, todo eso, toda esa tragedia, que es una tragedia, hermano. Es una tragedia dejar a Dios. Es una tragedia dejar de adorar a Dios y vivir solo para Dios para ir a darle culto a otros dioses. Eso se llama adulterio espiritual. Eso se llama fornicación espiritual. Y ese adulterio espiritual, mis hermanos, lo vemos hoy en la iglesia. Esa fornicación espiritual la vemos hoy en la iglesia. Porque se han metido cultos extraños a la iglesia. Prácticas extrañas que no son del Espíritu, que no son de Dios. Y hay una fornicación terrible. Por eso hay una condición a la cual Dios llama prostitución, la gran ramera, porque Dios habla de la gran ramera. Y esa gran ramera es la condición espiritual de una iglesia apóstata, que ha apostatado de la fe, que ha apostatado del Señor Jesucristo, de la palabra, de los mandamientos, del Evangelio eterno. Entonces, mis hermanos, por eso tenemos el privilegio y la bendición de que el Señor nos haya guardado y nos haya preservado y nos haya tomado para Él, como pueblo, como remanente, que nos ha librado de todos estos males. Nos ha venido a librar el Señor de este presente siglo malo y perverso. Estás librado, estás guardado, guardada ahí, mi hermano, mi hermana. Por eso Dios te ha dado ese discernimiento. Por eso Dios te está dando una palabra limpia. ¿Para qué te da esta palabra limpia? Para limpiarte. ¿Para qué te está dando esta palabra limpia? Para santificarte más. Para abrirte más los ojos. Usted no tiene, hermano, que estar buscando lo que no se le ha perdido. En esa comezón de oír, en estar buscando en las redes, que profeta por allí, predicador por allí. No, mi hermano, confórmate a las sanas palabras. Muchos han quedado, hermano, en una confusión. ¿Por qué? Porque es que no se conforman a las sanas palabras y se van a buscar otras cosas. Se van a buscar predicadores que están, hermano, perdónenme, pero están en la mentira. Muchos están en la mentira. Y con esto no estoy diciendo que hayan hombres y mujeres del Espíritu, mujeres que temen a Dios y hombres que temen a Dios. Pero le digo algo más, son pocos. No son muchos, son pocos. Y por eso hay que pedirle a Dios el discernimiento. El discernimiento. ¿Cuánto pueblo se confunde? ¿Por qué? Porque es que no menosprecian. Menosprecian. Hay personas que menosprecian. No, yo no quiero oír esa palabra. No, yo no quiero oír a ese hermanito. No, menos a ese hermanito. Y menosprecian. Y menosprecian. No, yo quiero aquel que es de multitudes, aquel que es de impacto, aquel que es de juego. Pero hermanos, se pegan de los dones, pero no disciernen. No disciernen cuál es el fruto, qué es lo que hay ahí, qué es lo que se mueve ahí. Detrás de lo que se mueve, de las palabras, las intenciones. Porque quien revela las intenciones del Espíritu Santo. Por eso confórmate a las sanas palabras. Confórmate, valora lo que Dios te está dando. No seas ingrato, no seas ingrata, no seas menospreciador, no seas menospreciadora, sino confórmate a lo que Dios te está dando, porque te está dando un alimento limpio, un alimento que te está nutriendo, un alimento que te está limpiando, que te está restaurando. Y si Dios me lleva a decir esto es porque, hermano, Dios está hablando y es porque el Señor sabe y conoce los corazones y conoce las intenciones. Y Dios habla y no habla para condenar, ni el Señor habla para juzgar, Él habla para amonestar, Él habla para apercibir,
Él habla para advertir y Él habla para que las personas ciertamente se arrepientan y se vuelvan al Señor, se conviertan a Él y sigan su consejo y sigan lo que Él les está hablando. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le hubiera pasado a Israel si hubiera seguido todo este mandamiento? Si no se hubiera mezclado, si no hubiera dado sus hijas a los impíos. ¿Qué le hubiera pasado a Israel, hermano? Si se hubiera sometido de corazón al Señor. Y lo mismo podemos decir de la iglesia. ¿Qué sería de la iglesia si se hubiera sometido al Espíritu Santo? Como fue la primera iglesia. Como fue la primera iglesia. Una iglesia que fue sometida al Espíritu Santo, vivió sometida. Si se hubiera seguido el curso de ese sometimiento, ¿cómo sería la iglesia ahora, mis amados? ¿Cómo sería? Por eso yo le digo, habría respeto, habría credibilidad, porque hoy en día no hay ni respeto ni credibilidad. ¿Y todo por qué? Por el mal testimonio y por vivir contrarios a Dios. Por la misma prostitución. Por la misma, mis hermanos, inmundicia y cosas que, que han transgredido lo de Dios. Porque se ha profanado lo de Dios. Por eso, mis hermanos, hay que orar, hay que clamar, orarle al Señor, pedirle, sí, Padre, ¿no? Esa insistencia, estar delante del Señor. Recordemos la parábola de cuando el Señor habló de aquella mujer que fue a donde el juez, aquel juez que le hiciera justicia. Y ese juez, siendo malo, le hizo justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre que es bueno? ¿Cuánto más nuestro Padre hará justicia a los que claman de día y de noche? Por eso Él dice, pronto les haré justicia. Él no tarda. Él no tarda. Por eso hay que seguirle clamando. El Señor, preserva nuestras generaciones, preserva a nuestros hijos, nuestras hijas, para que ellos no vayan a decidir mal, que ellos sean entendidos, para que no se vayan a mezclar, para que no vayan a elegir mal, para que no se vayan por la carne, por los sentidos, por el gusto, sino que sean entendidos y entendidas. Saber que es Dios el que le va a poner esa persona, se la va a poner. Porque es Dios quien lo hace. Yo lo digo por testimonio, hermano, en lo personal. Dios me dio una instrucción, te vas a quedar quieto. Cuando estaba soltero, quédate quieto, quédate ahí. Me dio una palabra, dijo, hijo, vas a esperar, no tienes que ir a buscar tu idónea, no tienes que ir a buscarla, yo te la voy a traer. Yo te la voy a traer. Yo me estaba congregando en una iglesia y así Dios me dio la instrucción, yo te la voy a traer. Y el Señor me hizo esperar 4 años. Y en esos 4 años el Señor cumplió su promesa. Y siempre esa palabra está en mi corazón, siempre, porque el Espíritu Santo puso esa palabra en mi corazón. El Espíritu Santo me dijo, no busques nada afuera. Y así, el Señor me llevó a obedecerlo, a obedecerlo. Y Él me premió en la obediencia. Él me premió dándome una preciosa esposa, una mujer de Dios que le sirve a Dios, que es fiel a Dios, porque es otra cosa que siempre el Señor me decía ya cuando era soltero. Te voy a dar una esposa que va a ser fiel a mí. Y si es fiel a mí, lo va a ser también a ti. De espíritu fiel. Y así el Dios Todopoderoso lo hizo, porque Él es fiel. Escuche, mis amados, Él es fiel. Él es fiel. Y Él hace como dice. Él hace como dice. Pues yo le decía, Señor, haz como hiciste con Adán conmigo, que lo dormiste para luego sacar de su costado, de su costilla y formar de ahí la que iba a ser su idónea. Es Dios quien hace eso. Es Dios, es Dios. Yo le digo a los hijos grandecitos, a los que están en adolescencia, oro para que Dios les duerma en esa área,
Y para que ustedes no sean los que vayan a elegir, sino sea Dios eligiendo por ustedes. Que así lo hizo conmigo y lo tengo como testimonio. Cuando Dios me despertó, me dijo, esta es carne de tu carne y hueso de tu hueso. Esta es tu varona. Esta es tu idónea. Así que mis hermanos, qué lindo cuando es Dios el que decide. Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán. O sea que cuando se despertó Adán, porque si lo hubiera dejado despierto, hermano, pues él ponía a elegir o quién sabe qué hubiera hecho. Pero lo tuvo que dormir. Lo tuvo que dormir para que no se fuera por la carne. No es por la carne, no. Es por la voluntad de Dios, es por el Espíritu. Dejemos trabajar a Dios, dejemos trabajar a Dios. Y oremos porque estamos en medio de un mundo malo y perverso. Clamemos porque ahorita se mueve, lo que está moviendo en esta tierra es terrible. La maldad, la descomposición social, el desorden que hay en este mundo, todo lo que ha sido violentado, los principios de Dios han sido violentados, no hay temor de Dios, no hay temor de Dios. El hombre se hace más malo, el hombre se hace más malo, más perverso. Así que tenemos que orar y clamar para que Dios libre del mal. Sobre todo a nuestros hijos, que los libre, que los guarde. Y que no se vayan a meter en camisa de 11 balas, como se dice. Para que no vayan a quedar enredados por ahí. Para que no les pase los de Sansón, porque el declive y toda la desgracia que vino sobre Sansón fue por darle el corazón a una mujer filistea, que no era del pueblo, que era del pueblo de Dios. Y ese fue su tropiezo. Ese fue su tropiezo. Por eso el corazón hay que dárselo a Dios. Señor, yo te doy el corazón. Y tú decides, Padre, y tú eliges, y tu voluntad será prosperada. La voluntad de Dios, porque es en todas las áreas de nuestras vidas donde se tiene que hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice el verso 31. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y, y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Recordemos que Dios había dado ordenanzas en todo esto, Dios había dado leyes, mandamientos. Y todo esto lo transgredió Israel, todo esto lo desobedeció Dios, lo desobedeció Israel, porque le desobedeció a Dios, le desobedeció. Por eso el pueblo empezaba, hermano, a restaurarse en lo que era la obediencia, en lo que era la obediencia. Por eso el pueblo empezó, hermano, a entrar en esa obediencia, en lo que estableció Dios como mandamientos. Por eso, mis hermanos, qué lindo es cuando el pueblo lo entiende. Qué lindo cuando una vida lo empieza a entender y se empieza a ordenar con Dios. Se empieza, hermano, a enderezar para hacer la voluntad del Señor, para hacer la voluntad de Dios. Ya ese pueblo, hermano, ya no, ya, mire, porque mucho del pueblo pues profanaba los días santos, lo que Dios había determinado que se tenía que hacer. Ya el pueblo no tenía el temor de Dios y el pueblo pues lo que hacía era estar por ahí en la mercadería, que había espíritu de mercadería, como ahorita hay un espíritu de mercadería dentro de la misma iglesia, la mercadería, el espíritu de Persia, porque esa potestad de Persia tipifica a los mercaderes o la mercadería que se ha metido dentro de la iglesia, el saqueo que hay, todo lo que está pasando, hermano, el tráfico que hay con las cosas de Dios, con las cosas de Dios, que se ha traficado con lo de Dios tristemente, todo lo han hecho mercado, lo han vuelto un mercado, sacan discos para vender,
Entonces la motivación no es tanto adorar a Dios, sino hacer dinero. Sacar un buen álbum, sacar una buena composición, ¿para qué? Para que tenga un éxito y para que pues compren el producto, compren el producto. Lo de Dios lo volvieron un producto. Tristemente, hermano, tristemente. ¿Cómo se puso el Señor Jesucristo cuando encontró los mercaderes en el templo? Él no se puso contento. Vemos cómo el Señor se indignó. Vemos cómo el Señor entró al templo y volcó las mesas de los cambistas, de los que vendían las palomas para los sacrificios, todo lo que hacían allá los mercaderes. ¿Qué dijo el Señor? Que la casa del Padre, que era casa de oración, la habían convertido en cueva de ladrones. Y así han convertido la iglesia, hermano, en cueva de ladrones. Cuando Dios llamó a la iglesia para ser casa de Dios, casa de oración para todas las naciones, hermano. Por eso en la restauración Dios está siguiendo que tu vida, porque tú eres templo, somos templo del Dios viviente. Como templo, hermano, este templo se tiene que llenar de oración para todas las naciones. Se tiene que llenar de clamor para todas las naciones. Estamos clamando por los hermanos de las naciones, donde estamos intercediendo por nuestros hermanos en todas las naciones, para que nuestros hermanos que están ordenados para una restauración, Dios los restaure, los sane, los vuelva al camino, los vuelva del desvarío. Por eso es casa de oración, mis hermanos. Y estamos ahí en la intercesión, tanto en la intercesión, cuando Dios nos lleva ya al altar personal, al altar congregacional, al altar familiar. Estamos clamando, clamando para que haya sanidad, orando para que haya sanidad, para que todo lo que hay en el corazón se limpie, se limpie, se limpie. Por eso aquí el pueblo, bueno, aquí el pueblo estaba haciendo cosas indebidas. ¿Qué tenía que hacer el pueblo, hermano? Arrepentirse, limpiarse de lo que era indebido, de lo que no estaba aprobado por Dios. Mis hermanos, hay que poner a Dios donde tiene que ser puesto, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso Dios tiene que estar entronado, sentado en el trono del corazón. Ahí es donde Dios quiere sentarse, en el trono de tu corazón y reinar. Y reinar. Para que a ti no te gobierne ni el dinero, ni te gobierne la codicia, sino sea Dios el que te gobierne. Sea el Espíritu Santo el que te gobierne. El que te gobierne. Por eso tú no corres a Dios por dinero, ni vas a la iglesia por dinero. Tú corres a Dios por amor. Y te congregas por amor. Y estás por amor. De tus necesidades Dios se va encargando. Él no te ha abandonado. Él no te ha dejado. Él no te ha desamparado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas empezaron a ordenar, hermano? Dentro de eso también estaba el dejar descansar la tierra, el perdonar las deudas, el perdonar deudas. Entonces el Espíritu Santo te va a decir a ti, perdona esa deuda, perdona a esa persona, perdónale esa deuda a ese hermanito, a esa hermanita, perdónale, así como yo te he perdonado. Eso el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Y si el Espíritu Santo te da una instrucción, obedécele. Obedécele porque hay un Dios poderoso que está sopesando los corazones, los está sopesando. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Fíjese que ya el pueblo empezó, hermano, a ponerse de corazón para contribuir para la obra de Dios. Para contribuir. Todo eso, hermano, lo debemos hacer porque es que no nos lo manda el hombre, nos lo manda Dios.
Dios estableció que la iglesia sea sustentada con diezmos y ofrendas y primicias. Eso lo estableció Dios. Eso lo estableció Dios. Y por eso nosotros tenemos que entender esa parte, hermano. Y no andar pecando contra Dios, ni desobedeciendo, ni argumentando. Fíjese que aquel pueblo, mire, el pueblo dijo, no, mire, la obra de Dios necesita recursos. Necesita recursos. Y si Dios me bendice con recursos, el Señor me dice, comparta de esos recursos que te doy para bendecir mi obra, para bendecir la obra, porque es mi obra. Entonces el pueblo entra en un orden, en una obediencia. Por eso el diezmo es tipo de justicia, el diezmo es justicia. Y la justicia de Dios es para siempre, hermano, para siempre. Por eso Dios quiere que seamos justos en lo que respecta a Dios y en lo que nos manda a ser Dios. Ser justos, ser justos. ¿Cuántas personas se ponen mal porque les toquen el bolsillo o porque les hablen de esto? Pero la verdad no se esconde, no se puede esconder. La verdad nos hace libres. Y la verdad, pues la palabra la ministramos con el temor y el temblor delante del Señor. No con espíritu de avaricia, no, mi hermano. No con eso. Porque aquí no estamos predicando un evangelio de prosperidad, porque detrás del evangelio de la prosperidad se esconde un espíritu de avaricia. No. Y la palabra la estamos enseñando, hermano, de acuerdo a como el espíritu nos la va dando. Eso no nos podemos saltar la palabra, ni el mandamiento. Eso entra en ese orden, hermano, entra en esa obediencia. Como el pueblo empezó a entrar en esa obediencia. Y en esa obediencia vas a ver el actuar de Dios. Vas a verlo, vas a verlo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Seamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y cada año traíamos a la casa de Jehová las primicias, mire que cada año traían las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Porque cuando Dios verdaderamente está en un corazón, pues la persona, hermano, no se rehúsa, la persona no le queda difícil el desprenderse, el ayudar, el bendecir, porque tiene un corazón desprendido, generoso, porque sabe que está honrando a Dios, y lo honra con las primicias, con los frutos. En este caso, todo lo que traía el pueblo. Dice el 36, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían la 10ª
las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios y a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Mire lo lindo de eso. Mire lo que había en el corazón de un pueblo que ya empezaba a ser restaurado en todo esto. Porque cuando Dios restaura, restaura en todo, mis amados. Él restaura, tanto en la parte espiritual como en la parte material, como en la parte de las finanzas. Él restaura, Él restaura. Así que hay vidas que van a ser probadas, hay corazones que van a ser muy probados en este tiempo, porque Dios les va a dar, Dios les va a dar y les va a bendecir. Por eso acuérdate para qué Dios te da y para qué Dios te bendice. No, nunca te olvides de eso, nunca te olvides de eso. Nunca abandones la obra de Dios. No le dé la espalda a la obra de Dios. Por eso siembra con amor, siembra con generosidad. Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría, no por tristeza ni por necesidad, sino al que da alegremente, gozosamente, desprendidamente. Mis amados, yo poco predico de diezmo y ofrendas, pero Dios, cuando me da una instrucción, pues tengo que obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque es la bendición del pueblo, es la bendición de tu casa, es la bendición, hermano, de tus hijos, de tu linaje o de tu parentela. Que Dios no quiere que comas el pan con escasez. Dios no quiere que el diablo te siga arruinando y te siga saqueando las finanzas. Porque si usted no le da a Dios, el diablo le quita por otro lado, hermano. Lo que usted le roba a Dios, el diablo se lo arrebata, y no le va a arrebatar el día, sino le va a arrebatar todo. Porque así hace Satanás, hermano. Por eso seamos entendidos, mis amados. Porque cuando Dios restaura, restaura. Y aquí Dios restauró el corazón de estas personas, empezó el Señor a hacer una obra en el corazón de ellos. Ellos, a la luz de la palabra, lo empezaron a entender. Lo empezaron a entender. Decían, no, la obra de Dios necesita. Yo le digo, esta restauración es extensa. Van a llegar tiempos donde tendremos que salir, van a llegar tiempos donde tenemos que ir a naciones, van a llegar tiempos donde tenemos que, hermano, llevar este mensaje a muchos lugares, y vamos a necesitar los recursos, los vamos a necesitar. ¿Los vamos a necesitar para qué? Para podernos desplazar, para poder, hermano, hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Así que dispongamos el corazón, dispongámoslo, dispón tu corazón. Y en esa sencillez y en ese amor, vas a ver siempre, en tu vida, vas a ver el favor de Dios. Vas a verlo. Aunque tú no estés esperando recompensa, porque la motivación no es esa. Yo doy para que Dios me recompense, aunque Dios te recompensa y Dios cumple sus promesas. Pero todo lo hacemos por amor y sin cuestionamientos, sino por amor. De esa manera, sin el prejuicio, sin ese prejuicio, hermano. Que Dios nos limpie de todo prejuicio, que Dios saque todo prejuicio, que Dios saque todo espíritu de tacañería, que Dios saque todo espíritu inmundo de dureza, que saque Dios todo espíritu inmundo de codicia, que Dios saque todo demonio, todo espíritu inmundo que resiste, hermano, la bendición, que resiste el propósito de Dios. Sobre todo en esa área, hermano, que es tan importante. Yo le pido al Señor que sea el todopoderoso Dios, despertando, el todopoderoso Dios derramando
espíritu de convicción, como Dios puso convicción en el pueblo. El mismo pueblo, el mismo pueblo. Aquí nadie lo estaba, hermano, nadie le estaba ahí, eh, los estaban ahí, venga, apretando o los estaban presionando. No, no. Mismo pueblo lo empezó a entender. El mismo pueblo empezó hermano, a obedecerle a Dios, a disponer su corazón y a hacer lo que Dios les decía, porque no era el hombre el que se lo estaba diciendo, aquí ni Nehemías, ni Esdras, sino era el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, a la luz de la palabra misma, el mandamiento mismo. Y oro para que el Señor ilumine, y oro para que Dios dé espíritu de revelación, que Dios revele a su pueblo, que Dios revele a sus hijos, que Dios revele a tu alma, a tu espíritu, las verdades de Él. Y oro para que el Dios poderoso ponga en ti recursos, para que ponga en ti economía, para que ponga en ti bendición, ponga en ti finanzas. Oro para que Dios te bendiga. Y oro para que el Dios del cielo te prospere en la prosperidad que viene de Él. En la prosperidad que viene de Él. Y se lo pido al Señor, en el nombre de Jesús. Esta palabra nos ha bendecido mucho, mis hermanos. Tengo testimonio del Espíritu Santo que esta palabra nos ha bendecido. Y que esta palabra no volverá vacía. Y que esta palabra va a fructificar abundantemente en tu vida y en tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, porque nos has dado hoy esta palabra. Y nos has dado bendición a través de tu preciosa palabra y este estudio del libro de Nehemías. Señor, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Padre. Que eres un Dios bueno que nos bendice, que eres un Dios bueno que ha venido a restaurarnos en todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos y mis hermanas. Bendíceles más, fortaléceles más, añádeles más, conforme a las riquezas de tu gloria, que son en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Dios del cielo me les continúe bendiciendo, mis amados. Recuerde que les amamos, recuerde que estamos ahí orando por ustedes. Recuerden siempre esto, que el Dios del cielo está ahí con ustedes y que el Dios de la gloria no los